Pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa esperada porque este verano ha hecho mucho frío y teníamos muchas ganas de que llegase la primavera y el cerezo en flor siempre es la fiesta que da la bienvenida a la primavera. Esperemos que el cambio climático no suba las temperaturas en primavera hasta grados insospechados. Me acompaña la alcaldesa de Navaconcejo, el presidente de la Mancomunidad y el alcalde de Barrado también. Como decía, la fiesta del cerezo en flor es una cita ya de referencia para los amantes de la naturaleza, del medio rural y del turismo de naturaleza. Una fiesta declarada fiesta de interés turístico nacional que ha sabido conjugar a la perfección pues, las tradiciones y fortalezas del territorio con una mirada global y un reconocimiento internacional. El cerezo en flor combina los principales elementos sobre los que Extremadura construye su oferta turística y afianza su liderazgo como destino de interior, naturaleza, gastronomía y cultura. Este año celebramos el 50 aniversario de una fiesta con la que la región, como decía al inicio, da la bienvenida a la primavera. Y el Valle del Jerte se prepara para recibir a miles de visitantes que disfrutarán de un entorno excepcional y un gran abanico de actividades organizadas. Toda una programación cultural, turística y gastronómica que tendrá lugar entre los días 17 de marzo y 1 de abril y que servirá de escaparate de nuestras tradiciones y forma de vida. La inauguración se va a celebrar en el municipio de Navaconcejo, mientras que la clausura tendrá lugar en Barrado. Por eso están aquí los alcaldes. Como viene siendo habitual, la fiesta del cerezo en flor formará parte de los eventos de la programación de la primavera y cerezo en flor, que se prolongarán hasta el día 30 de abril. Durante varias semanas los visitantes podrán contemplar el Valle del Jerte teñido de blanco, con la floración de 2 millones de cerezos que se despliegan sobre un terreno labrado y modelado por las manos de los agricultores y agricultoras pues, a lo largo de toda la historia. Así, el cerezo en flor es paisaje, pero es al mismo tiempo trabajo agrícola, celebración de la cosecha, la fertilidad de la tierra y la abundancia que está por venir durante el periodo de la recolección. La fiesta es un reflejo de la esencia agrícola que construye la identidad del valle y también de la región. Una celebración popular que trata de reflejar la vida de toda una comarca, tanto del pasado como del futuro. Paisaje e identidad hacen de esta cita un ejemplo de turismo sostenible que combina el respeto al medio ambiente y la conservación del patrimonio y también las tradiciones. Pero el cerezo en flor es también un acontecimiento que dinamiza la economía a través del turismo. La fiesta es una de las principales marcas promocionales de la región y un evento que se convierte en una de las grandes citas turísticas de la primavera en nuestro país y un polo de atracción de visitantes. Gracias a eventos como este, el turismo es ya un motor tractor de la economía, el empleo y la lucha contra la despoblación en Extremadura. En 2022, el crecimiento en el empleo del sector turístico fue del 10%. Ello nos sitúa, como decíamos en días anteriores, en el pelotón de cabeza del crecimiento del empleo de las comunidades autónomas españolas, ocupando Extremadura el 6º lugar. Asimismo, el sector turístico extremeño ya roza los 28.000 empleos y hemos comenzado este 2023 incrementando un 20% las pernoctaciones en hoteles y más de un 24% los viajeros, el mejor mes de enero de la historia. De esta forma, Extremadura vive una auténtica revolución de la oferta turística y los datos nos hacen mirar al futuro con esperanza y con ambición. Justo hace unos días inauguramos en Monesterio nada menos que 4 hoteles con el presidente de la Junta y el pasado viernes presentábamos 4 nuevos establecimientos hoteleros de alto nivel en la región. Además, no tengo duda de que entre todos lograremos con éxito los objetivos compartidos, con la colaboración, por supuesto, de las administraciones públicas y de las empresas, con la colaboración de la ciudadanía y de las personas que nos visitan y con el esfuerzo de tantos alcaldes y alcaldesas que luchan con tanta pasión por nuestros pueblos, como los que hoy me acompañan aquí. El éxito de la fiesta del cerezo en flor, año tras año, es fruto de esta colaboración y tras 50 años, que se dicen pronto, cerezo en flor tiene más años que yo, de trayectoria, os animo a visitar y vivir uno de los principales acontecimientos turísticos de la primavera en Extremadura. Decir que con esta primavera incipiente que vivimos en este mes de marzo en Extremadura, ayer el Valle
ya vestía bien bonito con ese día que salió para recibir a la tercera etapa de un evento histórico en la región, que ha sido la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina. Un evento que a mí me gustaría dar las gracias hoy por estar aquí en el Valle del Jerte, por supuesto las gracias a toda la ciudadanía de Mérida que se volcó el viernes en la auténtica fiesta del ciclismo, en esa crono, las gracias a la localidad de Don Benito, a las localidades por las que pasaba la vuelta, por decir alguna, Miajadas estaba lleno de público animando el evento, y terminó la ciudad de Cáceres. Y el agradecimiento especial hoy que están aquí al Valle del Jerte, porque fue increíble ver el torno ayer, Valdastilla, y fue increíble ver llegar la etapa a Piornal, un Piornal hasta arriba de personas. Los bares tenían sintonizada esa Vuelta Ciclista Femenina, de verdad, la hemos preparado con mucho mimo, era uno de los retos. También ha supuesto, lo hablábamos ayer, al final, economía, la gente sale a la calle, apoya los eventos deportivos, el turismo deportivo está ahí. Ahora el Valle se prepara para recibir ese turismo cultural y de naturaleza que es el Cerezo en Flor, así que desde la Junta de Extremadura todo el apoyo a los alcaldes que luchan día tras día por sus pueblos, como decía al inicio, y ahora le paso la palabra al presidente de la Mancomunidad. Pues buenos días y gracias a todos por estar aquí. Nada, como decía Nuria, la consejera, son ya 50 años que se formó esta mancomunidad y desde el primer año ya se hizo una apuesta por esta fiesta, por hacer un homenaje al árbol singular de nuestra comarca, lo que es el cerezo. Desde el primer año se hizo la fiesta del cerezo en flor, la cual lleva ya también 50 años celebrándose. Entonces, nada, pues desde nuestra comarca, dar las gracias a la Junta, a la Diputación, a los ayuntamientos y nada, deciros que estáis todos invitados a ver ese espectáculo sin igual, porque es un espectáculo que no se ve en todos los sitios, esas laderas, esas calzadas, como nosotros decimos, o bancales, hechos a mano de piedra, llenos de cerezos en flor, que están esperando que los visitantes acudan a nuestra comarca, que serán bien recibidos por todos los vallenses. Y nada, sin más, paso la palabra a Cristina, que es, digamos, este año la anfitriona de la fiesta del cerezo en flor. Bueno, pues yo solamente quería decir que nada, que estáis todos invitados, que hemos tenido unos días pues con mucho ajetreo, ¿no?, para preparar esto con tanta ilusión y que salga todo bien. Hay una programación súper diversa para niños, para mayores, para disfrutar de la música, para disfrutar del ambiente allí y sobre todo del entorno, ¿no?, que tenemos un entorno súper bonito, con el río, con los cerezos, como bien ha dicho José Ramón. Bueno, es espectacular lo que se forma allí y lo que se vive estos días en el Valle del Jerte. Hay muchos sitios para disfrutar en Extremadura, pero creo que uno pionero y de gran valor y de gran belleza es el Valle del Jerte. A mí me toca este año en Navaconcejo la inauguración, por lo tanto estáis todas y todos invitados y espero que sea de vuestro agrado. Nada más. Pues nada, yo como he sido el último, poco más que añadir, ¿vale? Creo que la presentación que ha hecho la consejera, como mis compañeros, pues todo está en el programa y yo, como he dicho que voy a ser breve, voy a ser muy breve. Simplemente decir que el tema de floración es un tema complicado y que nosotros disponemos, pero luego la naturaleza, nosotros proponemos y la naturaleza dispone. Entonces, probablemente, cuando se programan estas fiestas, nos gustaría que desde el primer día hasta el último hubiera floración, pero otra vez, pues no va a suceder. Pero bueno, están todos emplazados a visitar el Valle del Jerte y poco más que añadir, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los alcaldes o la alcaldesa que nos pueda explicar un poco cómo están las flores ahora o cómo se espera que van a estar el fin de semana? Sí, súbete.
Ponte al micrófono. Depende del clima, como bien ha dicho mi compañero Jaime. Entonces, ahora mismo, digamos que hay un 1 o un 2% de floración, pero bueno, está calentando bien el sol, o sea que, que creemos que va a tener algo, pero solamente va a haber algo en la inauguración. Sin embargo, el fin de semana del 25 o del 1 va a estar yo creo que bastante bien. Y este primer fin de semana que, bueno, abrís vosotros las fiestas, ¿qué se puede encontrar la gente allí? Pues desde ruta de senderismo hasta grupos musicales, de folclore, de rock, de muchas cosas. Hay bastante animación infantil, hay comidas populares, muchísimas cosas. Sí, perdón, disculpa. ¿Hay alguna página de internet o algún sitio donde los visitantes pues, puedan consultar la floración? Y luego quería saber quiénes suelen visitar el Valle del Ejerte, de dónde suelen llegar los visitantes. Gracias. Sí, deciros que desde la Mancomunidad, lo mismo en la página web de la Mancomunidad de Municipios Valle del Ejerte, que un blog que tenemos, ahí se van haciendo fotos diarias a un mismo cerezo para ver la evolución de la floración. Este cerezo suele estar en la zona intermedia del valle, o sea que es un poco referente de cómo va la floración. O sea, si entráis en el blog de la Mancomunidad o en la página web, hay una fotito, todos los días una chica que va a trabajar a la Mancomunidad hace una foto a ese cerezo y la cuelga dentro del blog y ahí se ve exactamente el estado de los botones, porque salen, además hace una foto bastante cerquita y se ve perfectamente cómo está la floración en esos momentos. Es Mancomunidad Valle del Ejerte, http://www.mancomunidadvalledelejerte.es. Y dentro de la Mancomunidad tienes un enlace al blog. De todas maneras, en la programación que se ha difundido por ahí en redes, en el Facebook y en las distintas redes sociales, hay enlaces que te llevan al blog y a la página web, ¿vale? ¿Los visitantes? ¿De dónde provienen los visitantes? Pues los turistas, normalmente nosotros los turistas que más nos visitan son los de Madrid y Sevilla. Hay lógicamente de toda España, incluso turismo internacional, pero generalmente me consta que las zonas más cercanas, Madrid, Salamanca, suelen ser los visitantes que más nos visitan. Sevilla también. Sevilla, he dicho Sevilla, ¿no? Sí. ¿Hay alguna previsión de cuántos turistas esperan en esta fiesta del Cerezo en Flor de 2023? Es muy difícil prever los visitantes, pero me imagino, no sé otros años por dónde iba la cifra, pero yo qué sé, 8 o 10.000 visitantes creo que nos visitarán o más. Entre 8 y 10.000 podría ser una cifra, no sé. Todo va un poco en función de la climatología. De la climatología. Es que dependemos de todo de la climatología. Si está lloviendo, está haciendo frío. La verdad es que ahora estos días que nos preceden son muy buenos y muy propicios para que la flor habla. Yo ayer, por ejemplo, estuve en el campo y prácticamente no se veía ninguna flor. Hoy ya bajando para que me recogiera Cristina, ya se van viendo brotes de flores saliendo. O sea, es que puede llegar una noche que hace mucho calor y cambia totalmente el panorama de una noche para otra. Ahora, también te puede llegar una noche que cae una helada y se paraliza todo y dejan de salir flores, pero estamos en ello. Yo creo que para el fin de semana vamos a rondar entre el 15 en las zonas bajas, ¿vale? Sabéis que las zonas más bajas de la comarca empiezan a florecer antes que las zonas altas. Eso es lógico y normal por el frío, ¿vale? Sí, sí. Que se quede todo el mundo tranquilo que va a haber flores, ¿eh? Sí, y si no las ponemos. ¿Alguna pregunta más? No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Ninguna pregunta más? Pues muchas gracias. Muy parecidas, como tengo muy mala memoria, casi prefiero tirar de programa, ¿vale? Pues las actividades, como decía Cristina, son muy variadas, o sea que tampoco nos ceñimos desde actividades culturales,
lúdicas, y si me permitís, pues os voy a leer un poquito el programa, si lo encuentro, ¿vale? Sí, creo que sí. Pues mira, Barrado lo concentramos todos prácticamente en un par de días, ¿vale? El sábado y el domingo, el fin de semana que probablemente, si todas las previsiones, que es lo que apunta, pues sería el momento álgido de la floración, entre la última semana de marzo y la primera de abril, ¿no? Entonces empezaríamos a las 10 de la mañana con un paseo guiado por las calles del pueblo, una apertura de mercadillo, continuaríamos con la inauguración de exposiciones en el centro social. A continuación actuarían una batucada de Santuca del Valle. Teníamos luego actuaciones que a cargo de subvencionadas o promocionadas por la consejería. Luego habría otra vez otro paseo guiado. Teníamos cuentos infantiles, otra vez batucada. Empezamos con conciertos un poco alternativos, con Cogollito Soul. Seguiríamos con una orquesta y un DJ a partir de las 11 hasta altas horas de la madrugada. Y el domingo 27 de abril comenzaríamos otra vez con una ruta senderista a uno de los parajes que a nosotros sentimentalmente tiene mucho valor, que es el Roble Grande de la Solana, que como bien sabréis, o si no lo sabéis lo indico, hace 8 o 10 años pues alguien decidió envenenarlo, ¿vale? Y en su lugar hemos puesto allí del mismo roble, hemos hecho una estatua para que siga representando lo que tiene el espíritu del bosque. Continuaríamos a la 1 con un grupo de folclore local, me refiero comarcal, la Serrana de Piornal, y a continuación a las 5 de la tarde, para poner la guinda, pues acabaríamos con el concierto de Acetre. Esa es la programación que tiene Barrado el fin de semana del 1 y del 2, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? No. Pues damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias.